sistema respiratorio, donde se genera la actividad fundamental, como es el proceso de tipo de intercambio, el intercambio gaseoso, o sea, que corresponde de los bronquiolos respiratorios en adelante, y o sea, en adelante es hasta que lleguemos a la superficie alveolar. Bueno, perdón, voy a tomar. Bueno, algo para comentar, muchachos. Nada para comentar, sugerir, proponer algo que haya sucedido respecto pues, al tema que nos compete. No. Bueno. Pero, pero muchachos, voy a compartir entonces. Bueno, muchachos, ¿estamos viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Medida, en la última clase pues, que habíamos tenido, entonces llegamos hasta el momento de hablar de lo que son los bronquiolos terminales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ahí. Sí. Siempre le pido el favor, acuérdense que los que son los que realizaron esta actividad en cámara y que estén todos, por favor. Dos segunditos, muchachos. Bueno, ahí estamos todos, ¿cierto? 3, 5, 6. Ah, ya se salieron. 6, 7, con Simón y Juan Miguel 8, los 9.
3, 5, 7, 6, 8, me falta uno. Camila. Haz eso, Camila. ¿Y qué pasa, Camila? Bueno, muchachos, necesito entonces, pues, de que generemos, pues, como, o sea, Camila, ¿qué pasa? Doctor, qué pena con usted y con los del grupo. Lo que pasa es que yo sufro de migraña y estoy con una crisis desde ayer y no se me pasa. Entonces, pues yo he estado como intentando entrar a las clases hoy, pero estoy en el cuarto con pues todo Ajá. oscuro. Oscuro. Entonces, no. Listo, Camila. Bueno, perfecto. Listo, gracias por comentar. Entonces, muchachos, pues, cualquier intervención que me quieran colaborar, habíamos quedado en ese tema, ¿cierto? Sí. Sí, doctor. Bueno, entonces estamos hablando que los bronquiolos terminales, ellos generan, igual como viene sucediendo desde la tráquea con esa serie de subdivisiones dicotómicas, y en este sitio lo hace cada uno, se divide en dos bronquiolos que se llaman bronquiolos respiratorios, donde en una forma más o menos semejante es un epitelio que es bajito, entre cilíndrico simple y cúbico simple, en el cual pues tienes algunas de las células que le pertenecen pues a lo que son a los bronquiolos terminales, donde hay algo de las células claras pues con la actividad que nosotros mencionamos en la reunión anterior, que son células que son proliferativas, células que tienen teóricamente esa capacidad de generar algo de ese componente de tipo surfactante, y algunas células de tipo ciliado. Hay algo, una característica es que esa franja de músculo liso que venía siendo muy manifiesta a nivel de los bronquios, incrementándose cada vez, ya se ha ido disminuyendo en número de células hasta que llega a ser en una forma muy aislada y desaparecer cuando estemos a nivel de la superficie alveolar. Bueno, entonces este sitio, o sea, los bronquiolos respiratorios, es un momento anatómico y en cierta forma también funcional, como de transición, y cuando va a dejar de ser una estructura que realiza una actividad a otra que es una actividad totalmente diferente. Entonces hace una forma de transición en el momento en que deja de conducirse el aire y se va a realizar ese intercambio, ese tipo de actividad de intercambio gaseoso, hecho que requiere de unas estructuras anatómicas basadas en unos tipos de tejidos para poder realizar a efecto de este tipo de situación. Ya en el momento que ya están bien establecidos lo que son los bronquiolos de tipo respiratorio, ya realmente es un epitelio tan corto que ya es un epitelio de tipo cúbico simple y que termina siendo en cierta forma como el sitio donde va a comenzar a generarse en unas células que son realmente aplanadas. Ya en la lámina propia hay muy poca fibra muscular de tipo liso. Y como habíamos mencionado, pues en la parte inicial de los bronquiolos respiratorios aún conserva, y por eso se llama ese periodo de transición, donde se están dejando de presentar las células que venían sucediendo y van incrementándose o apareciendo en forma gradual las nuevas características de este fragmento, en el cual tiene unos nombres y una determinación de tipo específico. La pared ya contiene unos sacos que lo que hacen es albergar unas estructuras que se llaman los alvéolos, y en este sitio es donde ya se va a comenzar lo que es realmente la porción de tipo respiratorio. En esta imagen
Vemos todas estas superficies y cada, por ejemplo, cada dentadura de esas, cada estructura es un alvéolo, el saco alveolar, lo que corresponde a lo que es el conducto alveolar, y en él, en la parte proximal, se encuentra lo que es el bronquiolo respiratorio, que en forma consecutiva da origen al conducto, al saco alveolar, y ellos, a su vez, van a formar parte de ese saco alveolar, que son este tipo de estructuras. Esta imagen de pronto es más precisa, estamos en el bronquiolo respiratorio, de pronto es algo más sobresaliente con respecto al colorante, porque las células que lo están recubriendo son células un poco más altas, donde el núcleo es manifiesto y que se genera desde la región proximal a distal, pues en un epitelio que es simple, que va desde cilíndrico simple al principio, luego cúbico simple y termina ya en cierta forma siendo un epitelio de tipo plano simple. Y de él, cuando deja de ser el bronquiolo respiratorio, se forma esta zona que se llama el conducto alveolar, y es el momento que se está generando el paso a un determinado volumen de ese aire que va a terminar ocupando estas estructuras dilatadas, y por eso se le llama saco, unas estructuras amplias dilatadas, y en la cual él está conteniendo cada estructurita de estas que se llama un alvéolo. Bueno, la disposición de esos conductos alveolares es que ellos tienen una pared propia, ellos se generan y se ramifican en esta forma para formar esto que es el conducto, perdón, es el conducto alveolar, y para formar lo que es un saco y otro saco y otro saco. Entonces forman una serie de conductos de este tipo. Qué pena, muchachos, voy a contestar una llamada un segundo. Bueno, muchachos, entonces, donde existe en la pared de ellos, pues son unas franjitas muy delgadas y no continuas de músculo liso, hasta que ellos realmente pues van a desaparecer. Bueno, ante esto, pues quisiera que de pronto, a ver, ahí estamos viendo, ¿cierto? Sí, doctor. Bien, gracias. A ver, aquí hacía Espinosa. Bueno. Ah, verdad que Camila no fue. Pero entonces, Natalia Muñoz, Natalia Cardona Muñoz. Doctor, dígame. Natalia, aquí al frente tenemos un dibujo, y el cual corresponde pues a lo que es esa zona que se llama la membrana alveolo-capilar. El dibujo se presta para que podamos hacer alguna mención de esa zona. Pues, doctor, en sí de su estructura, de sus componentes, del intercambio gaseoso, digamos las células que hay, tenemos los nemocitos tipo 1, el endotelio, tenemos la pared alveolar,
hay Espera un una momentico, capa. mujer. Espérame un momentico. ¿Cuál es el endotelio? Aquí yo no veo que diga nada. ¿A dónde? Pues, ¿Dónde sería, mujer? o sea, del capilar, de como la representación, doctor. Tenemos la capa del tejido conectivo, las láminas basales. A ver, de acuerdo a lo que estamos viendo, está la zona donde está el aire, ¿cierto? Y esto, no sé, ¿están viendo algo ahí? Sí, No. doctor. Bueno, lo que corresponde a lo que es la membrana alveolo-capilar, ¿cierto? Y esto es una pared alveolar aquí, no sé. Ese es el Nemocitos tipo 1. Pero esta célula tan grande, no sé. No me cuadra. Bueno, no, la verdad no lo entendí. María Camila Cortés. Doctor. María Camila. Esteban. 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 Doctor, está organizando el micrófono. Habla. ¿Qué ahora habla? Sí, doctor. Sí, Esteban. ¿Qué pues? Un segundo. Esteban, aquí tenemos al frente el dibujo de una compañera, de María Camila. Sí, A doctor. ver, Puedo observarlo. si yo voy, ahí ven el señalador, ¿cierto? Esteban. Sí, sí, señor. ¿Ah? Sí, Eso, señor. respóndeme que sí, listo. Bueno. Y resulta que esto debe ser el conducto alveolar, Sí, señor. ¿cierto? Y de que esto es, digamos, el saco y que esto puede ser un alvéolo, otro, pues más o menos tomo esa idea, ¿cierto? Bueno, Lo supongo. bueno. Resulta que en este esquema, en este dibujo, eh, en esta superficie, o sea, la superficie que va inmediata con respecto al sitio de recepción de aire, tiene un recubrimiento interno que es dado por unas células epiteliales. Y que esas células epiteliales, ¿qué forma tienen, Esteban? Las células epiteliales de recubrimiento. De la zona alveolar. ¿Qué tipo de células tiene? El nombre de la célula, de las células, ¿de qué tipo de epitelio es? Planas. Plano, células planas. Sí, señor. ¿Cierto? Es solamente eso. Creo que sí. Bueno, María Camila Cortés. Sí, doctor. María Camila, igual pregunta. Sí, doctor, lo que dijo Esteban es plano, ¿Y qué dijo Esteban? que era plano. Doctor, ¿y Que es las un epitelio cúbicas plano, altas? que son estas. Esos son los lomocitos tipo 2, doctor. Por eso, yo no estoy preguntando el nombre de la célula, sino qué tipo de epitelio es. Y aquí me ¿Cúbicas habla que es de altas? un... ¿Cómo? ¿Cúbicas altas? Son cúbicas. Es un epitelio cúbico simple o células cúbicas y esta sería un epitelio plano simple. Entonces hay dos tipos de epitelios, plano simple y cúbico, o células epiteliales cúbicas y planas, ¿de acuerdo? Las cuales se llaman nemocito tipo 1 y nemocito tipo 2. Exactamente. Bueno,
Esteban, Sí, doctor. resulta que si hay dos tipos de células es porque de pronto tienen funciones diferentes. ¿Qué esperamos qué es lo que hagan los neumocitos tipo 1? Eh, ¿Es de soporte? Soporte. ¿Intercambio? ¿Qué tipo de... ¿Cómo? ¿Intercambio? Sí, ¿qué intercambian? ¿El intercambio gaseoso? Pero el intercambio gaseoso no se hace a través de todo esto. O sea, de la superficie alveolar aquí hacia la superficie capilar. No es así. Camila, Doctor, Camila, dígame, doctor. cuénteme la misma pregunta. Doctor, creo que sí, sino que pues con la base que tomé en el dibujo no había como capilar alrededor, pero por ejemplo a un lado sí se veía pues que había, o sea, había puesto como la parte del intersticio y se supone que a los lados serían más capilares. O sea, no, aquí yo supongo que es el capilar, esto, Sí, ¿cierto? doctor, ese es el capilar. Que está el parezo, exactamente, y que aquí está haciendo eso. Está entrando que es con rojo, en rojito, digamos, supongo que es los glóbulos rojos, perdón, el oxígeno, y que está saliendo el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, el intercambio se hace es en la entrega y en la recibida, ¿cierto? Se le entrega y se recibe los glóbulos rojos, que es la forma donde se hace el intercambio, ¿sí? O sea, lo que yo estaba Sí, preguntando, doctor. realmente la función de los neumocitos tipo 1 es ¿cuál? Doctor, pues yo tengo entendido lo mismo que dijo Esteban, que es ayudar en el intercambio gaseoso. Ajá, bueno, Doctor, una pregunta. coja otra adicional. ¿Ah? Profe. O sea, pero también Sí, adicional al intercambio gaseoso tenemos la parte de sostenimiento. O sea, son células de sostén y de revestimiento que favorecen el intercambio gaseoso. revestimiento, porque hay que están sosteniendo, Miguel Ángel, hay que están sosteniendo. Pues, por así decirlo, para mantener toda esa unidad funcional, o sea, para que esté tapizada en una totalidad completa. Y de cierta manera, Entonces, no, si usted está hablando de tapizado, si está hablando de tapizado, es revestimiento, listo, profe. ¿cierto? ¿Sí o Sí, no? señor. Sí, Y el señor. intercambio, ellas permiten que pase. El intercambio se hace, es a nivel de los glóbulos rojos, pero permiten que pase el oxígeno y el dióxido de carbono. O sea, es una permeabilidad que es de tipo selectivo, ¿sí? Sí, señor. Miremos este dibujo. Entonces, esta es la célula neumocito tipo 1, la tipo 2, que es mucho más alta, y más alta es porque debe generar algún tipo de actividad, y que ella está soportada, Simón, Sí, doctor. está soportada o se sostiene en qué estructura. Estos neumocitos tipo 1 y tipo 2. Sí lo tenemos presente, ¿no? Sobre la lámina propia, doctor. Lámina propia, no hay lámina propia. ¿Cuál es la pregunta, doctor? A ver si este dibujo lo tiene. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? A ver, la pregunta es la siguiente. Resulta que aquí hay una célula epitelial que se llama neumocito tipo 2 y neumocito tipo 1, ¿sí? Ellos se encuentran sostenidos ¿en dónde? O soportados, incluidos, inmersos ¿Lámina basal? sobre una lámina basal. Exactamente, ¿sí? Y que en el otro lado, que es el lado capilar, se encuentra entonces un recubrimiento de células que, ¿cómo se llaman, Simón? Esas Esto son que las estoy también señalando. el endotelio.
son las células que se llaman o que están formando el endotelio. Y la forma de esas células son ¿Son planas, doctor? ¿Simples? son células planas. Ven aquí, ¿por qué me pone superficial veolar? Y aquí esto también, no sé. No entiendo por qué en este dibujo me pone aquí superficial veolar. Son salas y son planas y están soportados sobre una membrana basal. Exactamente. Creo que yo tengo algo de su dibujo. A ver. Estamos aquí hablando de esta superficie, que es la superficie que es alveolar, ¿cierto? Y que tiene esto planito que usted dibujó aquí, que son las células planas simples, y unas células más grandes, que son células cúbicas, ¿sí? Y que están soportadas sobre esto verde, que es una membrana basal. Y que al otro lado, o sea, en el lado capilar, existe un recubrimiento por células, ahí se me fue el señalador, por células que son células epiteliales de tipo plano y que en conjunto forman un epitelio plano simple que se llama endotelio y luego soportadas o sostenidas sobre eso verde que se llama la membrana basal del lado capilar. Entonces, en términos de conclusión, la membrana alveolo-capilar, por efectos precisos, está conformada por, ¿quién me dice? Daniel Felipe. Dígame, doctor. Listo, Simón, gracias. ¿Cómo? Dígame, doctor. A ver, ¿dónde estará por aquí? Al final diré, pues, Hermético. Daniel Felipe, ¿dónde estará? No, aquí yo lo había buscado. Sí, Daniel Prada, está al principio. Daniel. Bueno, entonces en este dibujo, igualito, o igualito al de Limón. Bueno, Daniela, entonces en términos de conclusión, la membrana alveolo-capilar está formada por qué tipo, llamémoslo de estructuras. Bueno, doctor, está revestida por el surfactante que va a ser secretado por los neumocitos tipo 2, los cuales tienen unas células homólogas que van a ser los neumocitos tipo 1, los cuales van a ser de revestimiento y de soporte, y una lámina basal. No me entendió. O sea, profe, Juan usted lo... Miguel, Qué pena, profe. Juan Miguel. Espera que la pregunta es muy concreta. Espera, ¿quién me habló ahí que no me di cuenta? Miguel Ángel. No, Miguel Ángeles, espere que yo pregunto. Juan Miguel Mejía. Doctor, ¿Quién? ahora sí. Ah, Juan Miguel. Sí, doctor. Bueno, de nuevo la misma pregunta. ¿Por qué estructuras está formada, o por qué componentes, o está formada la membrana alvéolo capilar? Pues por las células, doctor, por los neumocitos y el endotelio, ¿no? Y ya. Y por el intersticio. Y por el intersticio no. Porque resulta, y le digo que no por lo siguiente, este intersticio hay en algunas partes que prácticamente no existe, casi que está fusionada. Esta membrana basal con esta otra membrana basal están fusionados. Hay muchas zonas, entonces dejaría de ser membrana alveolo-capilar. ¿Cierto? Diga que sí. Sí, Pues llevarme la corriente, ok. claro. Eso, así es. ¿Sí o no? A ver, yo miro el de Sofía. Porque el de Sofía me costó. Sofía.
Sí, doctor. Pues a mí me pareció en entrada que su dibujo estaba completo, ¿sí? Gracias. Donde estamos encontrando esto blanco, superficie alveolar. Ay, ¿por qué no se está viendo? Qué pena. Bueno, superficie alveolar de 4. ¿Dónde encontramos? Aquí yo creo que se está viendo, ¿no? Lo que yo estoy cursando, ¿o no? Sí, doctor, ahí estamos Aquí. viendo. Esto que es una célula grandecita y esto es una célula plana, ¿cierto? Entonces esto es el lado alveolar. Que esto es la membrana basal, ¿cierto? Que esto es el intersticio, ¿sí? Y que esto es la membrana basal del lado capilar y que esas son las células larguitas planas del lado capilar. Entonces, lo tiene presente, Sofía. ¿Cómo está conformada la membrana alveolocapilar? La membrana alveolo-capilar, entonces, pues tendría el epitelio alveolar, el epitelio del capilar, el intersticio y células que lo conforman. No, mujer, ya habíamos mencionado, ya les había dicho que el intersticio no se tiene presente porque hay zonas donde este intersticio se vuelve tan delgadito que prácticamente esta membrana basal y esta membrana basal se fusionan y no deja intersticio. Entonces dejarían ese sitio de ser membrana alveolocapilar. Bueno, ahorita yo vuelvo y retomo los dibujos. Va a lo siguiente. Aquí. Bueno, aquí es donde después nos va mostrando pues, lo que es la zona atrial, que es la entrada de 2 o más sacos alveolares a este sitio y que entra a formar, y indudablemente que van a contener aire y que ellos van a generar pues, a la posibilidad de albergar estas estructuras en forma individual que son los alveolos. Bueno, estas son imágenes histológicas donde venimos. Todo esto es el parénquima pulmonar, hay estructuras vasculares que son estas, por ejemplo, esto es una estructura de tipo venoso, una estructura de tipo arterial. Donde vemos que algo que sobresale y que si entráramos a mayor aumento o mayor poder, veríamos que esto tiene un recubrimiento epitelial. Y lo vamos a determinar por las características histológicas, que no las determinamos a este aumento, pero que si lo aumentáramos, veríamos que esto tiene músculo liso, que no tiene cartílago, que no tiene glándulas, que tiene recubrimiento epitelial, y que si con microscopía electrónica miráramos, entonces encontraríamos, por ejemplo, que tiene las células claras. Entonces ya entraríamos a definir que esto es un bronquiolo y bronquiolo de tipo terminal. Luego se forma una forma como una estructura de conducto que se llama el bronquiolo respiratorio porque el epitelio se hace mucho más bajo y las células musculares lisas que están soportando o dándole sostenimiento y algún tipo de acción fisiológica van casi que desapareciendo. Y luego se forma entonces lo que son el conducto alveolar, el saco alveolar, y ya son pues las estructuras de tipo alveolar en forma individual. Bueno, entonces en el acino pulmonar sucede en esa parte, en ese componente de tipo respiratorio, el cual son a consecuencia de las ramificaciones de esos bronquiolos de tipo terminal y de tipo respiratorio. Y es el sitio donde realmente pues, se va a realizar el intercambio de tipo gaseoso. Bueno, entonces la pared alveolar es una separación delgada entre 2 alvéolos y que se va a componer por tejido conectivo. Eso indudablemente también se le llama como septos o tabiques de tabiques alveolares, y en las cuales están revestidas pues, por 2 caras orientadas pues, hacia el espacio alveolar lleno de aire. Bueno, resulta que en esos septos o espacios que se van generando en ese sitio, que lo que habíamos mencionado ahora, que se encuentra intersticio. Es más ancho, es más delgado, dependiendo como de los sitios anatómicos, pero no existe una norma establecida de que debe existir un porcentaje tal de intersticio amplio o no. En cierto aspecto puede depender de la necesidad de respuesta que ha sido necesaria del paciente ante procesos, por ejemplo, de tipo infeccioso.
En él encontramos fibras colágenas y una gran importancia tienen las fibras elásticas en ese sitio. Y eso van formando, pues entre ellas, una forma como una red, una malla que van a salir de los capilares pulmonares. Bueno, en ese tejido conectivo encontramos, además de colágeno, fibras elásticas, la presencia de células de defensa en forma inactiva y, como hecho muy importante, la presencia de estos macrófagos que toman un nombre específico en ese sitio. Y la presencia de linfocitos que están inactivos, posiblemente células plasmáticas, se habla de mastocitos e inclusive se habla de células cebadas. Natalia Cardona. Sí, doctor. Natalia Cardona. Hemos escuchado ese cuento de células cebadas. ¿Eso a qué suena? Creo que, pues no estoy segura, que almacenan como los químicos de las respuestas inflamatorias, pero no estoy segura. Búsqueme, porfa. Sí, señor, ya busco. Bueno, gracias. Bueno. Y en ese sitio es donde se hace la respuesta de tipo inflamatorio. Ejemplo, creo que les hacía mención en varias oportunidades lo que sucede con el COVID, que el virus es muy factible que sea fagocitado, por ejemplo, por los macrófagos, o que vaya a comprometer las células epiteliales, o que vaya a pasar a ese intersticio. Y en ese intersticio, al observar o encontrarse que son elementos extraños, pues va a haber una reacción de tipo inflamatorio y estas células se van a activar, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, los linfocitos y los macrófagos, y van a generar una reacción ante la presencia de ese componente de tipo extraño. Es por eso que aquí hace la mención que en caso de infecciones aparecen abundantes células inflamatorias que indudablemente van a llegar a ese sitio y las que existen en ese intersticio normalmente, pero llegan a través de los vasos sanguíneos y lo que hace es aumentar el espesor de ese sitio que hemos estado hablando. Doctor, Aquí me hace una mención que la pared alveolar carece de... ¿Sí? Dígame. es que, pues encontré que son los mastocitos, que así les dicen también. Les dicen células Que son los cebadas. mastocitos, exactamente. Eso. Entonces, ¿eso tiene que ver con qué tipo de respuesta? Tiene que ver con respuestas del sistema inmunitario, inmunológico. Exactamente. Listo, listo, mujer. Listo, gracias. Paula Valentina. Hola, Paula. Hola, doctor, buenas tardes. Paula. Buenas tardes, Hola, Paula. doctor, buenas tardes. Paula, yo quisiera saber si esto dice que la pared alveolar carece de capilares linfáticos. De pronto me pega una averiguada a ver si esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que carezca de capilares linfáticos. Sí, señor, ya busco. Porfa, sí. Y para que aclaremos algo. Bueno. Resulta que entre un alvéolo y otro existe una comunicación con un fin determinado. Y a esa comunicación se le llaman poros alveolares o poros de Kohn. No, pues aquí nos está diciendo que la idea de ellos es equilibrar las diferencias de presión. Como por ejemplo, hay una zona donde está llegando abundante aire, por ejemplo aquí en este sitio, y en esta zona por alguna razón no está llegando buena cantidad de aire. Entonces, a través de esos poros, esa sobre cantidad de aire con oxígeno que está en ese sitio se pasa a través de esos poros al otro alvéolo y genera un equilibrio. A ver a quién se le ocurre. María Alejandra Giraldo.
¿Se le ocurre un ejemplo en el qué situación se hace como necesario que se utilicen mucho esos poros de COM para equilibrar en qué tipo de enfermedad o de patología se nos pudiera ocurrir? De pronto una fibrosis. Pero mujeres, si resulta que hay una fibrosis, o sea, eso está fibrosado, eso está cicatrizado, pues ¿para qué va a pasar aire allá si eso es pura cicatriz? No. Profe, ¿se podría Piense menos así. ¿Quién me habló? un enfisema? ¿Quién me habló? Miguel, un enfisema. Aló, Miguel Ángel, profe. hábleme duro, hable duro, por favor. Profe, tengo el micrófono acá, ¿me escucha? No sé. No, Profe, profe, A ver, les coloco una situación. ¿Sí? Dígame, mejor. Como el EPOC. Aló, Doctor, en el ¿me EPOC. Sí, pero entrecortado, pero ya le entendí, me está diciendo que EPOC. Pero mujer, hay algo. Resulta que en el EPOC, este alvéolo está grandotote. Aumentó de tamaño porque resulta que a nivel de ese intersticio que hemos mencionado, las fibras elásticas se rompieron. Entonces él no está generando que haya la posibilidad de sacar ese aire desoxigenado hacia afuera, porque esto no tiene ningún tipo de efecto, simplemente son unos alvéolos grandes que hacen es acumular aire en ese sitio. Entonces, y es por zonas en ese sitio, y es posible que si pase aire de un sitio a otro, pero pues si hay alvéolos todos distendidos, pues como igual. Les pongo un ejemplo. Resulta que a nivel de los bronquios, por ejemplo, que van como en la 10ª generación, es un paciente que tiene lo que estaba mencionando ahorita en el EPOC, pero el caso concreto de una bronquitis crónica. Una bronquitis crónica, esos bronquios están inflamados y la forma de responder los bronquios es aumentando la cantidad de secreción de moco y de agua. Y es tanta la secreción de moco y agua que muy posiblemente el sistema de depuración no es capaz de botar todo ese moco y agua. Entonces se estaciona en ese sitio y eso se infecta y se forma una bronquitis. Entonces eso está taponado, o sea, el aire no puede pasar porque la luz está llena de aire, de moco. Entonces, ¿qué sucede? A la zona donde le debe de llegar aire proveniente de esos bronquios no le está llegando. Entonces, a través de los poros de Kohn se genera por dentro el paso de aire hacia esos alvéolos para que exista una permeación adecuada y apertura de los alvéolos en forma más o menos homogénea. Bueno, acordemos que llaman los poros de Kohn. Bueno, entonces ese recubrimiento alveolar está conformado por neumocitos que se llaman de tipo 1 y de tipo 2. Pero en una forma muy cercana a ellos se encuentran estas células que están independientes, no forman parte del epitelio. Ellas se encuentran o aquí sueltas en el epitelio o a nivel del intersticio, los macrófagos, que por el hecho de estar en ese sitio se le llama macrófagos alveolares. Bueno, resulta que los neumocitos tipo 1 son células aplanadas. Es dado que en muchas situaciones no son tan detectables en un microscopio de alto poder, pues un microscopio de tipo óptico, por el tamaño o el espesor tan mínimo que va a tener. Simplemente uno alcanza a reconocer, por ejemplo, esto que estoy señalando aquí, el núcleo. Es un núcleo que es aplanadito, este es otro núcleo que es aplanadito. Entonces, es usual que solamente se reconozca eso, pero también a veces podemos alcanzar a ver algo de citoplano. Dice que estos neumocitos, de todo este recubrimiento epitelial, el 90% está dado por neumocitos de tipo 1. Simón. Sí, doctor. ¿Será que con eso estamos diciendo que la mayoría de las células que recubren que están en los alvéolos presentes, la mayoría son neumocitos de tipo 1?
Sí, doctor. ¿Será que sí? Pues en la Bueno, parte dejémoslo superficial. ahí en claro. ¿Cómo? En la parte ¿Cómo, superficial Simón? alveolo. En la superficie alveolar, No, sí. pues, ajá, bueno, ahí queda pues dicho. Bueno, ya vamos. Bueno, entonces la barrera de difusión, esto es lo que yo les estaba preguntando. O sea, la barrera hematogaseosa o la membrana alveolocapilar, ¿por qué está conformada? Doctor. Prácticamente es por Doctor. el nemocito. ¿Aló? ¿Puedo hacer un Dígame. comentario en lo que usted dijo anteriormente? Sí. Es que los neumocitos tipo 1 son en cantidad menor, pero ocupan más espacio. Pues creo que eso fue lo que entendí. Son en O sea, cantidad mucho menos. sí, son Exactamente. numerosamente son menor, o sea, son menos, pero ellos Menos. en cantidad ocupan mucho espacio, entonces eso es lo que pasa. Exactamente, por el tamaño de ellos que son tan largos y tan aplanados, o sea, estirados, ocupan mucho espacio, pero el número es menor con respecto a los neumocitos tipo 2. Perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, entonces estaba aquí mencionando que esa membrana alveolocapilar realmente está conformada por esta célula, que es el neumocito tipo 1, pero el neumocito tipo 1 está soportado por algo que también es estructura y que esa membrana basal va a permitir que pase o no pase el aire, o sea, por la membrana basal del lado alveolar. Al otro lado está conformado por la célula endotelial y la membrana basal del lado capilar. Entonces, la membrana alveolocapilar está conformada por 4 estructuras. Los libros, muchos dicen que más que la célula es el citoplasma de los neumocitos. La membrana basal alveolar, el citoplasma de la célula endotelial y la membrana basal del lado endotelial, o sea, del capilar. Entonces son 4 estructuras: citoplasma alveolar, membrana basal alveolar, membrana basal capilar y citoplasma de la célula endotelial. ¿Cierto? Y bueno, aquí les muestro. Este es el alvéolo. Esto es el capilar. Aquí va el recubrimiento epitelial, membrana basal, y esto es el intersticio. Vemos que en este sitio, miren, este sitio prácticamente no hay, desaparece, entonces se están pegando una membrana basal y otra membrana basal. Por eso no es la definición, el intersticio. Y este intersticio está conformado fundamentalmente por colágeno y en una forma muy, muy, muy importante son las fibras elásticas, que resulta que por una reacción inflamatoria prolongada, por ejemplo, lo que se está dando en el COVID, hay una reacción inflamatoria en este sitio y esas enzimas líticas que generan como parte de la respuesta inflamatoria esas células de defensa con el fin de destruir, debilitar esos microorganismos, dañan las fibras elásticas cuando hay una respuesta exagerada. Entonces daña las fibras elásticas. ¿Y qué genera esto? Un proceso cicatrizal o de fibrosis, que es lo que suponemos que más que mediano a largo plazo, de gran cantidad de pacientes que han tenido COVID y que ha sido con una carga viral grande, van a terminar haciendo algo o mucho de fibrosis. En este tipo pues, de respuesta, pues es lo que realmente o lo que regularmente sucede pues, ante este hecho. Bueno. Entonces, en conclusión, la membrana alveolocapilar está formada por el citoplasma, la membrana basal alveolar, la membrana basal capilar y el citoplasma de la célula endotelial. Bueno. El neumocito tipo 1, pues son células muy planas, muy largas, que ocupan la mayoría de la superficie, pero que en número son en mayor cantidad los neumocitos tipo 2. Resulta que los neumocitos tipo 1, su función es recubrir, es un recubrimiento de toda la superficie alveolar y entre ellas tienen unas uniones ocludens importantes y que tienen una permeación selectiva al paso del oxígeno. Y en algunas situaciones, porque hay una congestión vascular, porque se está dando una respuesta inflamatoria, permite el paso de algunas de las células, como por ejemplo, en este sitio hay macrófagos alveolares que ellos pasen a la superficie alveolar, o linfocitos que salgan sobre la superficie alveolar, o células plasmáticas. Pero es una permeabilidad que es de tipo selectivo.
eso es sujeto a que estos neumocitos fácilmente se están lesionando por mucha cantidad de situaciones. Para eso están entonces los neumocitos tipo 2, que son células progenitoras y que siempre se están multiplicando o generando nuevas células de tipo neumocito tipo 1. Y estos neumocitos tipo 2 los encontramos regularmente en esto que llaman la pared o septos alveolares, que son esos tabiques, que esos tabiques le van a dar como esa malla para que el pulmón fácilmente no se colapse, porque esto es muy delgadito. Es tan delgadito que ni siquiera el microscopio óptico logramos reconocer en una forma típica lo que es cada célula de estas. Entonces se colapsarían. Y va a generar entonces esto, que es un septo tabique de tejido conectivo, donde tiene células también de defensa. Y aquí en estos sitios o en estas esquinas es donde regularmente se encuentran los neumocitos tipo 2. Bueno, esos neumocitos son unas células que son casi cúbicas, tienen un núcleo grande y se encuentra lo que nos dice ahí en mayor cantidad que los neumocitos tipo 1, aunque ocupan un escaso porcentaje de lo que es la longitud de la superficie alveolar. Están unidos, lo que les mencionaba, por zonas ocluyentes, y lo que le hacen es generar un componente tipo totalmente integral a esa estructura o a esa superficie. En el citoplasma son células muy activas, entonces el hecho de ser tan activas va a tener abundante retículo endoplasmico rugoso, un aparato Golgi bien desarrollado, y además se observa una gran cantidad de unos cuerpos laminares, o sea, son como unas láminas, una sobrepuesta sobre otra, y esas láminas van a tener unas laminillas y que están dispuestas así en forma concéntrica, y que tiene una característica de ser unas capas o capas lipídicas fusionadas y separadas pues, de una laminilla de otra. Bueno, el cuerpo de esos cuerpos laminares sale hacia la superficie apical, o sea, sobre la luz de esa célula. Y eso secreta una sustancia que se va a llamar como María Alejandra. María Alejandra. ¿Cómo se llama esa sustancia tensoactiva o surfactante? María Alejandra. Ay, no sé si son. No, muchachos. Doctora. Empezando, les dije que todos estudiaran en cámara, no hay ninguno. No, si quieres, sálganse, muchachos. No hay ningún problema. No salganse de cámara, no es necesario. No, mujeres arrogadera, pues para una participación aquí. No, dejemos, yo sigo hablando solo. Es que tiene no que esperar a las cámaras, por favor. Es que tiene que esperar a que carguen cuando usted vuelve a la pantalla. No, pues esa pregunta hay que rogar pues, para que contesten, no. Pero es que hay muchas María Alejandras, Esteban, no sé a quién. Mujer, les estoy preguntando a los que están perteneciendo al grupo de respiratorio. En el grupo hay dos María Alejandras. Pues diga una, yo o alguna cosa, pero es que no. Todas las veces que les pregunto se quedan calladas las dos. O sea, si molesta tanto, pregunta, no pregunto nada y listo. No hay ningún afán con eso. La finalidad de esta sustancia tensoactiva es disminuir la tensión superficial que hay sobre esa superficie alveolar, para que en el momento en que no haya cantidad suficiente de aire en ese sitio, o sea, una pared tan delgada, se vayan a colapsar. Eso es lo que hace que los alvéolos se vayan a colapsar, indudablemente, que van a disminuir un poquito en el momento de la expiración y aumenta en el momento de la inspiración. Un hecho característico que es posible que lo hayamos escuchado en algún momento es en los momentos en que se va a generar un parto prematuro, o sea, un feto que está, por decir algo, en la 24, 26, 27 semana de gestación, donde ya tiene desarrollados todos sus órganos, donde tiene actividad independiente en sus órganos,
pero que hay algo que todavía no está produciendo, que es ese surfactante, que es el dipernitoil fosfatidilcolina. No lo está produciendo todavía porque no es necesario. Y él lo comienza más o menos a producir sobre la 28, 27 semana de gestación en una forma gradual, para que en el momento del nacimiento tenga una maduración adecuada de esa superficie alveolar y que en el momento de que entre aire, en el momento del nacimiento, entre aire y haga su fenómeno de inspiración-expiración, no se vaya a quedar en forma colapsada los alveolos, o no exista esa posible condición. Por eso hace que en el momento en que una mujer que tiene amenaza de parto prematuro, pues regularmente se tarda, se hace gestiones con medicamentos de retardar en algo ese parto con el fin de tratar de lo que se llama usualmente de madurar los pulmones de ese feto, aplicándole ciertos medicamentos como por ejemplo corticoides a dosis altísimas para que los órganos que se van a encargar de generar la producción de estimular este tipo de sustancia hace que se dé ese fenómeno y pueda en el momento dado en que se va a tener el parto siendo prematuro de que va a tener una adecuada maduración pulmonar. Es importante también ese surfactante en procesos infecciosos, inflamatorios de tipo respiratorio, donde es dado que la membrana basal posiblemente se va a hialinizar y no va a permitir ese fenómeno de paso de oxígeno o dióxido de carbono de una superficie a otra. Estos macrófagos alveolares que están sobre la superficie o en el intersticio, regularmente que se encuentren en contacto con el aire atmosférico, debido a que siempre se está expuesto a que estén llegando sobre esta superficie partículas de cualquier índole, sean hidrosolubles o liposolubles, o partículas que sean totalmente insolubles a cualquier tipo de sustancias, como por ejemplo las fibras que se pueden soltar, por ejemplo, de elementos inorgánicos como el vidrio, etcétera, etcétera, y que ante la inhalación puedan llegar hasta esta superficie. Y ellos lo que hacen es generar ese proceso de fagocitación y pasa al intersticio y lleva ese fenómeno de depuración en ese sitio. Bueno, última pregunta que le hago porque ya lo habíamos establecido. Paula Valentina, ¿qué me averiguó lo que le pregunté? Doctor, pues es que estoy leyendo, pero no he encontrado mucho. Lo único que he encontrado es que hay un artículo que habla de que, bueno, de que sí se hicieron cortes histológicos y que según la literatura los capilares linfáticos no existen o en las paredes alveolares, o que si existen, en un corte histológico es muy difícil de identificar. Y pues incluso en este artículo menciona que incluso también es muy difícil identificarlos rodeando los bronquiolos o las arterias o las venas. Entonces no he podido establecer bien si están o no están. Bueno, listo. La pregunta iba dirigida a lo siguiente. Resulta que estos macrófagos que fagocitaron algunas partículas sobre la superficie alveolar, ellos, aquí dice, abandonan los alvéolos y migran hacia la parte ciliada de los bronquíolos, o sea, ellos se van, entonces, de acuerdo a esto, por el movimiento expiratorio, a llegar a los bronquíolos. Y luego ellos son expulsados o expulsados o transportados con el moco hacia la faringe y son deglutidos, o sea, el recorrido es un recorrido bastante extenso, si es que así se diera. Pero aquí nos menciona que en una menor proporción estas células también pueden migrar a través del epitelio alveolar e ingresar a ese intersticio o tejido conectivo donde son transportados por los vasos linfáticos que ya habíamos mencionado que no habían. Y que ellos se encuentran estacionados en algunas olas en este sitio. A ver si me explico de esto. A ver, cojo una imagen mejor. Cojo
dejo al azar otra presentación. Doctor, una pregunta. Sí, Es que con respecto a eso de los capilares linfáticos, o sea, ahí dice que la pared alveolar carece de ellos, ¿cierto? Pero que los bronquios, sí, los bronquiolos sí tienen. O sea, que es la pared en los, alveolar la en que los- carece. que en los bronquíolos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Ahí va como el tema. Vamos a mirar a ver si yo encuentro una imagen que se me preste para eso. A ver, no. Lo que quiero aclarar con ese. Tampoco. Bueno, a ver si aquí soy capaz. En ese lado que es la superficie alveolar, donde sale esta célula, que es un macrófago, y fagocita cualquier tipo de partícula. Entonces suceden dos cosas potencialmente. Uno es que esto, por movimiento expiratorio, esos macrófagos lleguen hasta los bronquíolos. Y en los bronquíolos atraviesan la pared y ellos se van por vía linfática y cuando llegan a la tráquea, ellos vuelven y salen sobre la superficie traqueal y ahí por movimiento ascendente llegan hasta la cavidad oral. Eso es uno de los tres mecanismos de aclaramiento que se mencionó previamente en el sistema respiratorio, que les recuerdo que son el estornudo, que es la forma de defenderse a nivel de la cavidad nasal. El 2, que es la tos, que es la forma de defenderse, lo que sucede entre bronquios, tráquea y laringe. Y abajo en la superficie alveolar es a través de, se vean estos macrófagos alveolares por la vía linfática que se encuentran los bronquíolos y llega ahí en la tráquea, salen a la superficie y son depurados. Esa es una de las formas. Y la otra de las formas es que esos macrófagos se queden aquí en el intersticio y ellos ahí, por reacción fagocitaria, se mueran y puede que dependiendo del tipo de partícula, que si sea hidrosoluble, sea degradada, o si son partículas que no son hidrosolubles, posiblemente se queden aquí en este sitio y generen algún tipo de reacción inflamatoria. Y el hecho que se va acumulando ese pigmento en ese sitio y en cierta forma va colaborando con algo que se llama antracosis, que es la presencia de pigmento establecido en la superficie alveolar, sobre todo en fumadores o personas que trabajan en minas de carbón o las personas que viven en ciudades con alta contaminación, porque ese pigmento se queda estacionado en ese sitio. Entonces, esta es la observación, que en esta zona de la superficie alveolar no hay capilares linfáticos, sino que están un poquito más hacia arriba, o sea, a nivel de los bronquiolos. Quería pues hacer como la aclaración con respecto a eso. Listo, mujer, gracias por la observación. Hay algo qué maluco, bueno. Bueno, estos son imágenes consecutivas de ejemplo. Esto es una superficie alveolar, esta es la superficie capilar, esto es la presencia, por ejemplo, de un neumocito, de otro neumocito. Esos son células sueltas que son los macrófagos de tipo alveolar. Y en las esquinas o en los sitios donde van los septos están los neumocitos que son mucho más grandes. Vemos que el núcleo es muy manifiesto, como por ejemplo esto, a diferencia de los que podemos encontrar. ¿Dónde hablan por acá? Por ejemplo, estos que son aplanaditos, aplanaditos.
que son los neumocitos de tipo 1. Y bueno, lo que queda intermedio, pues, que son la presencia de los capilares que tienen interiormente ese recubrimiento de esto por una célula plana simple. Estos son los glóbulos rojos y la membrana basal aquí de tipo capilar. ¿Hay algo? Doctor, qué pena. ¿Aló, qué? ¿Quién me habla? ¿Me escucha? Sí. ¿Escucha bien? Sí. Quería hacer una pregunta, qué pena. Es que me quedó una duda respecto a lo que pues, usted acaba de decir respecto a vasos linfáticos. Entonces, en caso de que haya, por ejemplo, un edema pulmonar, ¿cómo se da el drenaje de ese edema pulmonar si no hay vasos? Qué pena, me quedé. ¿Me lo repite, por favor? Sí, doctor. Es que me quedó una duda, no sé. Pues, por ejemplo, en un edema pulmonar, entonces, ¿cómo se drena el líquido que se produce en un edema pulmonar si no hay vasos linfáticos? Ah, listo. Excelente el comentario. Vea lo que sucede. Esta es una superficie alveolar, ¿de acuerdo? Y esto es un capilar. Entonces resulta que estos vasos están llenos de sangre, llenos, y estos capilares se dilatan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque resulta que el lado derecho del corazón no se está bombeando adecuadamente. Entonces la sangre se está reteniendo en los pulmones y estos vasos se incurgitan, se congestionan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese líquido pasa por difusión y por aumento de la presión de la superficie capilar aquí a la superficie alveolar. Y eso se empieza, digamos, como se dice vulgarmente, a encharcar. Es un término vulgar, pero que se utiliza en medicina. Los pulmones están encharcados. Eso se empieza a llenar de agua, de líquido seroso. Entonces, por mecanismo de presiones, este líquido busca salida a los sitios donde hay menos presión y eso se va a la cavidad pleural y se deposita en ese sitio. Y es lo que usualmente sucede. Un ejemplo es un paciente que resulta que le dio un infarto agudo del miocardio, digamos hace 6 años, y le quedó funcionando, llamémoslo en esa forma así escueta, el 40% del hemicardio derecho. ¿Qué ha hecho eso? Que ese corazón se volvió insuficiente, entonces terminó haciendo una insuficiencia cardíaca, donde ese corazón no es capaz de bombear adecuadamente la sangre a la circulación periférica. Es un paciente que posiblemente con el paso del tiempo ha ido teniendo trastornos digamos, en su comportamiento, de la memoria, porque no le está llegando adecuada oxigenación al cerebro. Pero ahí a nivel local, ¿qué está sucediendo? Que los vasos pulmonares, como le está llegando buena cantidad de sangre en las aurículas derechas o aurículas y ventrículos derechos, pero no puede salir adecuadamente por las cavidades izquierdas porque no hay buena capacidad del músculo liso, esa sangre se estaciona en ese sitio. Y él busca salida, primero del espacio aquí intravascular, aquí en este sitio, qué pena, intravascular, pasa al sitio donde hay aire, o sea, a la superficie alveolar. Y ahí eso se va por difusión, por todo ese parénquima y sale a la cavidad pleural. Es lo típico de ese paciente que les estoy mencionando, con una insuficiencia cardíaca, que él consulta, eso es cada tiempo es, se hospitaliza, sale, a los 3 o 4 meses regresa, con algo que se llame un derrame pleural, porque se acumuló tanto líquido en la cavidad pleural que los pulmones no se pueden expandir adecuadamente y él viene, ¿por qué? Por una dificultad respiratoria. Se toma una placa de tórax y se ausculta, y tiene un porcentaje X donde posiblemente hay que ponerle un tubatórax dependiendo de la cantidad de líquido que haya acumulado o simplemente comenzar a generar tratamiento médico para que el paciente reabsorba esa cantidad de líquido y se compensa y el paciente sale, como ya se siente bien, abandona el tratamiento, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que vos mencionamos, que es muy frecuente esta situación del edema pulmonar que sucede cuando hay una gran congestión vascular, sucede evolutivamente, que ese líquido se va a las cavidades. ¿Sí? Más o menos me entendió. Sí, doctor. ¿Seguro? Pero ¿por dónde sale? ¿Mediante qué? ¿Por dónde sale la superficie alveolar? Eso lo hace por difusión, donde hay mayor presión a donde hay menos presión. Entonces, por ejemplo, por los mismos septos, por la misma difusión de esto, porque es que estos alvéolos llegan hasta la superficie pleural.
O sea, todo esto está recubierto por pleura, ¿cierto? La pleura visceral, y llega hasta ese sitio y eso pasa por difusión. ¿Y en qué sitio lo hace? Regularmente en las zonas basales, porque por gravedad ese líquido se va hacia las bases de los pulmones, ¿cierto? Y esto se llena y se llena y se llena de agua y se encharca. Es como por decirle, si tenemos un cubo hecho en madera, que a través de esa madera se filtra algo, pero de una forma mínima, lo llenamos de agua y le empieza por difusión a pasar esa agua hacia el exterior, ¿cierto? Y más si le metemos un poquito de presión y va a escurrir, por dar un término, de gran cantidad o de moderada cantidad, dependiendo del espesor y la consistencia y los elementos que esté conformado, de paso de adentro hacia afuera. Entonces, en este sitio de estos alvéolos, la unión de una célula de esto, vea, pues este es un alvéolo, perdón, un alvéolo, un hemocito tipo 1 y otro, y esto lleno de agua, donde está dilatando los alvéolos, genera un proceso de difusión, de paso de agua, y esa agua, como está estacionada abajo, en la base de los pulmones y cerca a la pleura, eso pasa a través de la pleura y sale hacia la cavidad pleural. No me entendió, ¿cierto? Sí, doctor, ¿Ah? ya me quedó claro. Regular, diga regular. No, ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno. Hay algo que me queda que yo quisiera comentar. Los que me esperan un minutico, yo saco algo. Esperan un segundito. Algo de otro sitio. Es un comentario pequeñito con respecto al surfactante. A ver, es una diapositiva, no es nada que sea ni buena ni brillante ni nada de esas cosas, solamente es que quería hacer un comentario pequeño con respecto al surfactante. Estamos viendo. Perdón que me le haya esto porque pues cogí cualquier diapositiva. Resulta que el surfactante, resulta que él está conformado por una serie de proteínas que son una proteína surfactante de tipo A, y solamente es por hacer el comentario. Esa es la proteína más abundante que se encuentra en ese surfactante y es la responsable de la homeostasis del surfactante, o sea, lo que hace regular la producción y la secreción por las células alveolares de tipo 2, o sea, que secrete mayor o menor cantidad de surfactante de acuerdo a la necesidad que se esté dando. Y algo fundamental, que él ayuda a modular las respuestas inmunitarias contra, por ejemplo, elementos virales o bacterianos o de tipo micótico. Lo que le he mencionado en otros momentos, ayuda como a regular, como que la respuesta no sea exagerada, con el fin de evitar de hacer lesión sobre ese tejido conectivo, sea en intersticio, y sobre todo dañar las fibras elásticas y dañar el colágeno. Está el surfactante tipo B, es una proteína en la cual es importante para la transformación del cuerpo laminar en la delgada película superficial del surfactante. O sea, ese surfactante ha sido producido por los neumocitos tipo 2 en forma de láminas, y son unas láminas que tienen dos capas fusionadas, por eso se dice que es una bicapa, y está conformada por fosfolípidos. Entonces, lo que hace esa proteína surfactante B es que genera como ese proceso de, digamos, como de transformación de ese cuerpo laminar en realmente una capa que de aspecto viscoso, que es el surfactante. Bueno, la proteína C, esa constituye solo en un porcentaje muy bajo, del 1% de la masa total de las proteínas del surfactante. Y junto con la proteína surfactante de tipo B, y ella misma contribuye, perdón, a la orientación.
contribuye a la orientación de ese dipalmitoil dentro de ese surfactante, y lo que hace es tratar de generar o sostener esa película que sea delgada dentro de esa superficie. Y el D, la proteína surfactante D, es una proteína primaria que participa en la defensa del hospedador. Ese surfactante se une a algunos microorganismos y participa en cierta forma en la respuesta inflamatoria, pero muy local, y pues indudablemente generando pues las posibilidades de una lesión pulmonar aguda. Y, por ejemplo, los casos de que haya un hecho de una respuesta exagerada ante eso. Qué pena, muchachos, haberles presentado por esto esa presentación ahí como improvisada, pero quería hacer un comentario general, que resulta que ese surfactante, además de los lípidos, fosfolípidos que tiene una serie de proteínas que tiene un número determinado, además que es un número de determinaciones o de funciones de cada una de ellas. Bueno, muchachos, yo creo que hacemos hasta ahí para mañana nosotros entonces retomarlo con lo que es la histología de pleura. Mañana hacemos pues el comentario de lo que es la pleura y listo. Bueno, ¿algún comentario? Yo ya revisé pues la mayoría de los trabajos que se hicieron, y pues hubiera querido pues como socializarlos un poquito y hacer más el ejercicio con ellos. Andrés Acevedo. Hay una pregunta, ¿este dibujo cómo lo hizo? ¿Con qué fue eso? Hola, Andrés. ¿En qué? A ver, sí, eso me imaginé. Pero acuerdan que yo les dije que no me lo hicieran ni nada, sino físico, con la mano, dibujando. No, pero dibujando. Sí, sí. No, ya, es que yo no entiendo, es perfecto. La verdad que es muy bonito. Y yo lo iba a utilizar para hacer como el ejercicio, lo que fuéramos a hacer el comentario, donde vemos indudablemente, veníamos, suponemos que es el saco alveolar, se alió a un alvéolo, donde vamos a encontrar, por ejemplo, esta célula grandecita, que es el alvéolo, el alvéolo leucocito de tipo 2, esta planadita que copan la mayor superficie, que esto, por ejemplo, aquí vemos uno que podría estar aquí, o en este sitio, que es lo que va a formar como el septo o los tabiques, de lo que hemos mencionado en varias oportunidades. Pues aquí digamos, no sé, ¿qué la hizo? Pues lo que es la membrana alveolar y la membrana capilar. Bueno, suponemos que acá, y que esto es, por ejemplo, el intersticio. Este es el intersticio, donde aquí está más estrecho, sobre todo a nivel de los septos o los tabiques, que es esto, y que es donde se encuentran más esta cantidad de células que son los leucocitos tipo 2. El intersticio es mucho más amplio, que está formado, pues, como mencionamos, colágeno, elastina, y las células de respuesta inflamatoria. Y adosado se encuentra esta estructura, que es el capilar, donde tiene en su interior glóbulos rojos y lo que es la membrana, o sea, la pared, que estos son las células endoteliales. Y me llamó la atención porque hizo este dibujito de esto, que eso qué era lo que quiere decir, que estamos viendo de arriba hacia abajo, y por eso se ven estas estructuras de esa forma, pero sí, yo me imaginé que había sido otro sitio. Listo, Andrés. Bueno, muchachos, quedamos entonces así, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. ¿Listos? Muchas gracias, doctor. Bueno, listo. Bueno, muchachos. Bueno, hasta luego. Listo, doctor, hasta luego. Muchas gracias.